7. La trampa de la autoestima. El descubrimiento de tu verdadero valor en Dios. Hola una vez más, querido amigo. Es un verdadero gozo y un privilegio continuar este viaje contigo. En los capítulos anteriores, hemos caminado juntos por terrenos muy profundos del corazón. Hemos descubierto que nuestra identidad más verdadera no se define por nuestros logros o fracasos, sino que está anclada firmemente en Cristo. Hemos aprendido a ver la amargura y la falta de perdón como venenos que le roban la paz a nuestra alma, y hemos encontrado la llave maestra para la libertad en el perdón radical que Dios nos ofrece y que nos llama a extender a otros. Hoy, vamos a abordar un tema que está en todas partes, tan presente en nuestra cultura que lo respiramos como el aire. Es una idea que se nos presenta constantemente como la solución definitiva para la infelicidad, la ansiedad y la tristeza. Me refiero a la autoestima. Quizás has sentido alguna vez ese zumbido persistente de ansiedad en el fondo de tu mente, esa sensación molesta de que no eres suficiente, incluso cuando las cosas en la superficie parecen estar bien. Es un sentimiento increíblemente común, y la respuesta que el mundo nos ofrece casi al unísono es: necesitas amarte más a ti mismo, tienes que trabajar en tu autoestima, afirma tu propio valor. Suena bien, ¿verdad? Suena lógico y positivo, pero, y esta es la pregunta que guiará nuestro capítulo: ¿qué pasa si esta solución tan popular no es la solución en absoluto? ¿Qué pasa si, en lugar de ser el remedio, es en realidad parte del problema? Hoy vamos a sumergirnos en una perspectiva radicalmente diferente, una que nos ofrece la palabra de Dios. Vamos a desempacar por qué, a pesar de la insistencia de nuestra sociedad en el amor propio y la autoafirmación, vemos a nuestro alrededor tasas alarmantemente altas de soledad, ansiedad y depresión. Descubriremos juntos que la búsqueda de la autoestima puede ser una trampa agotadora, una cinta de correr que nunca nos lleva a la paz duradera. Y, lo que es más importante, descubriremos una alternativa sólida como una roca. Un camino para encontrar un valor inquebrantable y una paz genuina, no mirándonos más a nosotros mismos, sino fijando nuestra mirada en alguien infinitamente más grande, más glorioso y más amoroso de lo que jamás podríamos imaginar. La epidemia silenciosa y el evangelio de la autoestima. Antes de poder encontrar la solución correcta, debemos entender bien el problema. La situación actual es descrita como una epidemia silenciosa. No se trata de un virus que puedas ver en un hospital, sino de una plaga profunda en los corazones y las mentes de millones de personas. Es una plaga de desesperanza, de ansiedad y de una profunda falta de propósito que a menudo conduce directamente a la depresión. Lo más sorprendente de todo es la paradoja en la que vivimos. Nuestra sociedad moderna está llena de avances tecnológicos, de progreso y de una supuesta hiperconectividad a través de las redes sociales. En teoría, nunca hemos estado más conectados. Sin embargo, en la práctica, estamos produciendo generaciones que se sienten más aisladas, más inseguras y más desesperadas por recibir validación que quizás nunca antes en la historia. En respuesta a este dolor generalizado, nuestra cultura secular, a través de la psicología popular, los medios de comunicación y las redes sociales, ha levantado un estandarte, un supuesto evangelio de salvación, el evangelio de la autoestima. El mensaje es casi un dogma, un credo que se repite sin cesar. La felicidad y el bienestar se encuentran al cultivar una opinión elevada de nuestro propio valor. Se nos dice que el objetivo final de la vida es la autorrealización. Esta filosofía incluso se ha filtrado sutilmente en algunos círculos cristianos, a veces disfrazada de psicología cristianizada, prometiendo que sanar una baja autoestima es la clave secreta para una vida victoriosa. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve devastadora. A pesar de que este mensaje de la autoestima está en todas partes, las mismas sociedades que más lo promueven son las que muestran las tasas más alarmantes de ansiedad, soledad y depresión. Parece que la promesa de que mirar hacia adentro y enfocarnos en nosotros mismos nos traerá una paz duradera ha resultado ser un espejismo, un oasis falso en el desierto. Los consejeros bíblicos cuyas ideas estamos explorando llegan a una conclusión contundente y que puede sonar chocante: el evangelio de la autoestima no es la cura. De hecho, argumentan que es una parte fundamental de la enfermedad. Esto nos deja con una pregunta gigantesca. Si la autoestima no es la respuesta, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa?
Un cambio de enfoque radical, de la autoestima a la deoestima. La perspectiva de la consejería bíblica notética, es decir, una consejería que extrae sus principios puramente de la Biblia para guiar la transformación, nos propone una tesis radicalmente opuesta. Argumenta que la verdadera y duradera restauración de un corazón afligido no se encuentra en la autoafirmación, sino en su polo opuesto, la correcta estimación de Dios. Llamémoslo deoestima, del latín deus, que significa Dios. El problema fundamental, según esta visión, no es una baja autoestima, sino una baja deoestima. Es decir, tenemos una visión empobrecida de la majestad de Dios, de su soberanía y de su gloria. Piénsalo de esta manera. Toda la cultura humanista de la autoestima funciona bajo la premisa de que el valor humano es autónomo, que debe ser generado y afirmado desde adentro, por el yo y para el yo. Pero esta idea es diametralmente opuesta a la enseñanza bíblica. La Biblia nos dice que nuestro valor no es algo que nosotros generamos, sino que es un valor derivado. Proviene de nuestro Creador, a cuya imagen fuimos hechos. Génesis capítulo 1 versículo 27. El enfoque secular, al ignorar a Dios, la realidad del pecado y la necesidad de redención, se ve obligado a buscar el valor en el único lugar que le queda, el yo. Esto lleva a lo que se puede llamar la entronización del yo, una forma sutil de idolatría que se hace eco de aquella antigua tentación en el jardín del Edén: seréis como Dios. Esta promesa, la idea de que podemos ser la fuente de nuestro propio valor independientemente de nuestro Creador, es intrínsecamente vacía. Simplemente no se sostiene, nos empuja a una trampa, a construir nuestra identidad sobre el fundamento más inestable posible, nosotros mismos. Los tres nudos que atan el corazón, las trampas de la autoestima. Esta búsqueda de valor en nosotros mismos nos ata con lo que podríamos imaginar como tres nudos interconectados, tres trampas que nos roban la libertad y nos hunden en la ansiedad. Primer nudo, la esclavitud de la aprobación humana, el temor del hombre. Esta es quizás la trampa más común en nuestra era de redes sociales. Ocurre cuando nuestro sentido del valor depende por completo de lo que otras personas piensan de nosotros. Nuestra valía sube y baja vertiginosamente con cada me gusta, cada comentario, cada elogio o cada crítica. Nos convertimos, literalmente, en esclavos de las opiniones cambiantes de los demás, viviendo en una perpetua inseguridad. La Biblia tiene un nombre para esto: el temor del hombre. No se refiere a tener miedo físico de alguien, sino a una preocupación excesiva y paralizante por cómo nos ven los demás. Proverbios capítulo 29 versículo 25 nos da una advertencia muy clara: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La palabra hebrea para lazo significa literalmente una trampa. Cuando valoramos la opinión humana por encima de la de Dios, estamos caminando voluntariamente hacia una trampa que fomenta la ansiedad y la depresión. Segundo nudo, la tiranía de la comparación y el perfeccionismo. Esta búsqueda incesante de la aprobación humana nos conduce directamente al segundo nudo, la tiranía de medir constantemente nuestras vidas contra ideales fabricados y, a menudo, completamente inalcanzables. Las redes sociales son el combustible perfecto para este fuego, presentándonos un desfile interminable de vidas aparentemente perfectas, cuerpos perfectos, vacaciones perfectas y familias perfectas. Este hábito corrosivo de la comparación engendra envidia, resentimiento y una profunda insatisfacción. No es de extrañar que Gálatas capítulo 6 versículo 4 nos aconseje: así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. En este contexto, el perfeccionismo no es una búsqueda saludable de la excelencia. Se convierte en una forma de justicia por obras, como si estuviéramos tratando de ganarnos el amor y la aceptación a través de un desempeño perfecto. El resultado inevitable de esta carrera es el agotamiento, el burnout y la sensación constante de nunca ser suficiente. Tercer nudo, la insatisfacción crónica, la cinta de correr sin fin. Estos dos primeros caminos, buscar la aprobación externa y esforzarse por una perfección inalcanzable, convergen en este tercer nudo, la insatisfacción crónica. Cuando nuestra felicidad está siempre atada al próximo logro, al próximo ascenso, a la próxima relación o a la próxima ola de validación,
la vida se convierte en lo que los psicólogos llaman una cinta de correr hedonista. La meta siempre se aleja. Tan pronto como alcanzas lo que creías que te haría feliz, la satisfacción se desvanece y necesitas una nueva meta. Es exactamente lo que el sabio autor del libro de Eclesiastés describió hace miles de años como perseguir el viento. Es vanidad, vacío. La conclusión final de Eclesiastés es cristalina y va en contra de toda la filosofía de la autoestima. Teme a Dios, y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. El significado de la vida no se encuentra en la autoexaltación. Ignorar esta verdad nos condena a una vida de insatisfacción cíclica, un terreno fértil para la desesperación y la depresión. El verdadero diagnóstico, del miedo a uno mismo al temor a Dios. Este análisis nos lleva a un profundo cambio de diagnóstico, lo que la psicología secular etiqueta como baja autoestima, describiendo los síntomas de inseguridad y ansiedad social, falla completamente en identificar la causa raíz. La escritura ofrece un diagnóstico mucho más preciso. El problema no es fundamentalmente la baja autoestima, sino el temor del hombre. Este cambio de terminología es un cambio de paradigma completo. Baja autoestima es una categoría psicológica y egocéntrica. Implica que la solución es una mejor autoevaluación. Piensa mejor de ti mismo, convéncete de tu valor. Temor del hombre es una categoría bíblica y teológica. Sitúa el problema no principalmente en nuestra relación con nosotros mismos, sino de manera crucial en nuestra relación con Dios y con los demás. La solución, por lo tanto, no apunta hacia adentro, sino hacia afuera y hacia arriba. El temor del hombre es una preocupación idólatra y paralizante por el juicio y la desaprobación humanos. Es la antítesis directa del temor del Señor, que Proverbios llama el principio de la sabiduría, Proverbios capítulo 9 versículo 10. Edward T. Welch, en su influyente libro Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, argumenta que el temor del hombre exalta a otras personas a una posición de poder e importancia que solo Dios debería ocupar. Anhelamos su aprobación, vivimos aterrorizados por su rechazo y permitimos que sus opiniones cambiantes definan nuestra identidad. Convertimos a las personas en un ídolo funcional, y cuando este ídolo, la aprobación humana, inevitablemente nos falla, porque siempre lo hará, ya que no puede darnos la seguridad última, el resultado es el colapso emocional que etiquetamos como baja autoestima. El sentimiento de no valgo nada se convierte en la consecuencia directa de no cumplir con los estándares siempre cambiantes de nuestro ídolo humano. Desde esta perspectiva, la baja autoestima es el lamento del idólatra cuyo Dios le ha fallado. Es una frase dura, pero profundamente reveladora. Por lo tanto, el primer paso hacia la sanidad no es la autoafirmación, sino la confesión de una adoración mal dirigida, de haber temido al hombre más que a Dios. Se trata de ver nuestro problema no principalmente como una herida psicológica que nos victimiza, sino como un pecado del corazón que nos esclaviza, una violación directa de los dos primeros mandamientos: no tener otros dioses y no fabricar ídolos. La Biblia nos confronta directamente en Isaías capítulo 51 versículo 12 al 13, asterisco. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, asterisco. La conclusión es inevitable. Lo que llamamos baja autoestima es, en realidad, una sobreestimación radical del hombre y una subestimación aún más radical de Dios. El fundamento sólido, tu valor inquebrantable en Dios. Entonces, si la búsqueda constante de la autoestima es una trampa, ¿cuál es la alternativa? Es crucial entender que la alternativa no es el autodesprecio ni el odio a uno mismo. Ese es un malentendido común. La alternativa es un profundo cambio de enfoque. Estimar a Dios correctamente, Deo estima. No se trata de devaluarnos a nosotros mismos, sino de valorarnos correctamente a la luz de una realidad infinitamente mayor, la realidad de Dios mismo. Cuando empezamos a comprender, aunque sea un poco, el valor y la gloria infinitos de Dios, solo entonces, argumenta esta perspectiva, podemos captar nuestra propia y profunda dignidad como creación suya. Nuestra identidad no es algo que construimos o ganamos. Es un regalo puro, arraigado enteramente en el amor soberano de Dios.
Este inmenso valor se sostiene sobre dos pilares fundamentales e inquebrantables. Pilar 1. Creados a imagen de Dios, imago Dei. Génesis capítulo 1 versículo 27 declara: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta afirmación nos distingue en toda la creación. Fuimos diseñados para reflejar a Dios y representar su carácter en la tierra. Llevamos su imagen, y eso nos otorga una dignidad única, no por lo que hacemos, sino por quién es Él y cómo nos formó. Aunque esta imagen ha sido distorsionada por la caída y el pecado, no ha sido destruida. Aún permanece en nosotros, marcando nuestra existencia con un valor profundo, inmutable y objetivo que no depende de nuestros logros, nuestra apariencia, nuestro estatus o nuestras capacidades. No es un valor que se gana, sino que proviene directamente de haber sido formados por un Dios fiel. El Salmo capítulo 139 refuerza esta verdad al decir que fuimos creados de manera admirable y maravillosa. No somos fruto del azar, sino obra de una artesanía divina, hecha con intención, cuidado y amor. Esta realidad constituye el primer pilar de nuestro valor. Fuimos creados por Dios, a su imagen, y eso lo cambia todo. Pilar 2. Redimidos por amor lleno de gracia. Este segundo pilar es, quizás, aún más profundo y asombroso. Nuestro valor no solo se basa en haber sido creados a imagen de Dios, sino en haber sido restaurados por medio de la redención. No fuimos simplemente recuperados, sino amados por gracia con un amor fiel que actuó a nuestro favor cuando aún éramos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 8 lo expresa con claridad transformadora. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo debe leerse a la luz del nuevo pacto, el cual fue inaugurado por esa misma muerte. No se trata solo de una entrega compasiva, sino del inicio de una nueva relación sellada por la sangre del Cordero, incluso cuando estábamos en enemistad con Dios. A través de esa entrega, se abrió el camino hacia algo mucho mayor. La sangre que marcó el inicio del nuevo pacto nos conduce hacia la presencia misma de Dios. Y fue en su resurrección y ascenso glorioso que Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote, asegurando una redención que no está limitada al pasado, sino que se sostiene en su intercesión viva desde el cielo. En Él, recibimos gracia continua, misericordia fresca, y la certeza de que estamos completamente reconciliados con el Padre. Nuestra aceptación ante Dios no es algo que tengamos que lograr con esfuerzo. Es un regalo que proviene de la fidelidad de Dios y de la justicia que Él mismo reveló en Cristo. Fue posible gracias a la entrega de Cristo, quien inauguró el nuevo pacto por medio de su sangre, y fue confirmado por su resurrección y su entrada gloriosa al trono de gracia. Este regalo se recibe por la fe, al confiar en la obra viva y eficaz del Cristo resucitado. Esta verdad es lo que realmente nos saca de la cinta de correr del perfeccionismo y del temor constante al hombre. Nuestra identidad se vuelve segura no porque seamos perfectos, sino porque somos perdonados. No porque seamos inherentemente dignos en nosotros mismos, sino porque somos amados por Dios a pesar de nosotros mismos. Como señala Wedge, cuando comprendemos cuánto somos amados por Dios, el deseo de la aprobación humana disminuye. Quizás no desaparece por completo, pero su poder controlador sobre nosotros se reduce drásticamente. Herramientas para cultivar un corazón centrado en Dios. Esta transformación, pasar de un corazón centrado en el yo a uno centrado en Dios, no es instantánea. Es un proceso, una peregrinación. Pero Dios no nos deja solos en este camino. Él nos ha dado herramientas, canales específicos que ha instituido y a través de los cuales promete derramar su gracia transformadora en nuestras vidas. No son solo buenos hábitos, son los medios de gracia. 1. La palabra de Dios, el lente para contemplar a Dios. Para estimar a Dios, primero tienes que conocerlo tal como Él se ha revelado en la Biblia. Esto significa más que una lectura rápida y superficial. Implica una meditación activa, un estudio profundo. Significa llenar intencionalmente la mente con la verdad de Dios. Toma pasajes poderosos como Isaías capítulo 40 sobre la majestad de Dios o Romanos capítulo 8 sobre su amor y soberanía, léelos repetidamente, desglósalos y óralos de vuelta a Dios. Aprende a predicarte el Evangelio a ti mismo, todos los días,
usando verdades bíblicas específicas para combatir las mentiras específicas que tiendes a creer. Esta meditación enfocada es la forma principal en que renovamos nuestra mente, Romanos capítulo 12 versículo 2, y permitimos que la paz de Dios guarde nuestros corazones, Filipenses capítulo 4 versículo 8 al 9. 2. La oración, el diálogo de adoración y dependencia. La oración a menudo necesita ser reorientada radicalmente, lejos de ser simplemente una lista de peticiones a una máquina expendedora cósmica. Debe convertirse en un profundo acto de adoración. Comienza con la adoración, usando los salmos o simplemente reflexionando sobre los atributos de Dios como guía. Esta práctica cambia la postura del corazón de una de exigencia a una de adoración. Los salmos, como los llamó David Powlison, son el gimnasio del corazón. Nos proporcionan un lenguaje aprobado por Dios para todas nuestras emociones, pero casi siempre modelan este movimiento, desde el problema hacia Dios, desde el lamento hacia la confianza. 3. La iglesia local, el contexto comunitario de la restauración. Este punto es fundamental. La cultura de la autoestima es inherentemente individualista, pero el Evangelio nos salva para formar parte de un cuerpo, la iglesia. La sanidad verdadera y duradera es casi imposible en aislamiento. Nos necesitamos desesperadamente los unos a los otros. Actividades como la adoración corporativa, escuchar juntos la predicación de la palabra y participar en la cena del Señor nos recuerdan poderosamente que no estamos solos. Los mandatos de los unos a los otros, del Nuevo Testamento, llevar las cargas los unos de los otros, animarnos, amonestarnos con amor, se hacen realidad en la comunidad de la iglesia. Hebreos capítulo 3 nos advierte que nos exhortemos unos a otros diariamente, para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado, como el temor del hombre. Ejercicios prácticos para renovar tu mente y tu corazón. La teología no sirve de nada si no se traduce en una obediencia diaria tangible. Aquí tienes algunas herramientas concretas que puedes empezar a usar hoy mismo para aplicar estas verdades. Ejercicio 1. El diario de renovación mental. Este ejercicio se basa en el concepto bíblico de despojarse del viejo yo y revestirse del nuevo. Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24. Toma un cuaderno y divídelo en 4 columnas. Situación desencadenante. Describe objetivamente lo que pasó. Ejemplo: mi jefe criticó mi trabajo delante de mis compañeros. Respuesta del corazón: despojarse. Identifica tu reacción interna, pecaminosa o inútil. Sé honesto. Ejemplo: me sentí humillado. Olas de temor al hombre. Mi pensamiento visceral fue: soy un completo fracaso. Todos piensan que soy un incompetente. La verdad de Dios, renovar, escribe verdades bíblicas específicas que combatan directamente esas mentiras. Ejemplo: mi identidad central está segura en Cristo, no en mi desempeño laboral. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Mi juez final es el Señor, y su opinión es la que importa. 1 Corintios capítulo 4 versículo 4. Soy amado por pura gracia por Dios. Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39. Respuesta de fe, revestirse, describe una respuesta práctica y obediente basada en esa verdad. Ejemplo: primero, confesaré mi temor al hombre a Dios. Segundo, le daré gracias por mi identidad segura en Cristo. Tercero, buscaré humildemente aprender de la crítica para la gloria de Dios, en lugar de revolcarme en la humillación. Hacer esto consistentemente puede, literalmente, reentrenar tus patrones de pensamiento. Ejercicio 2. Proyectos de servicio centrados en los demás. Uno de los antídotos más eficaces contra la obsesión por uno mismo es servir activamente a los demás de forma intencionada. Te saca de tu propia cabeza y de tu mundo de dolor. Habla con un líder en tu iglesia o busca oportunidades en tu comunidad. Ayuda a identificar formas concretas y alcanzables de servir en tu familia, en la iglesia o en tu vecindario, cumpliendo el mandato de Filipenses capítulo 2 de no mirar solo por tus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Conclusión: en su luz, vemos la luz. Amigo mío, hemos viajado desde las arenas movedizas de la cultura de la autoestima hasta lo que se siente como la roca sólida e inquebrantable de la soberanía y el amor de Dios. Hemos visto cómo el evangelio de la autoafirmación, aunque promete libertad, a menudo nos entrega una sutil esclavitud al temor del hombre.
La sabiduría de las Escrituras, por otro lado, ofrece un camino genuinamente liberador. La solución a la angustia más profunda del alma no es encontrar una mayor autoestima, sino cultivar una estimación mayor y más precisa de Dios. El problema no es que nos valoramos demasiado poco, sino que valoramos a Dios demasiado poco. La esperanza real y profunda para cualquiera que esté luchando en el valle de la desesperación, o que simplemente sienta ese vacío familiar por dentro, no descansa en el agotador e interminable descubrimiento de tu propio valor. La esperanza descansa en el maravilloso redescubrimiento de la gloria y el amor infinitos e inestimables de Dios. Porque es en su luz, y solo en su luz, como nos asegura el salmista, que verdaderamente vemos la luz y encontramos nuestro camino a casa. Salmo capítulo 36 versículo 9. La verdadera restauración del corazón no ocurre al mirarnos más detenidamente a nosotros mismos ni al intentar convencernos de nuestro valor personal mediante afirmaciones vacías. Ocurre, más bien, cuando dejamos de mirarnos al espejo del yo y levantamos la mirada hacia el trono de la gracia. Allí, en ese lugar celestial donde Cristo ha entrado como nuestro gran sumo sacerdote, presentamos nuestras cargas, nuestras inseguridades y nuestras heridas, y somos revestidos con la misericordia y fidelidad de Dios. No es la introspección perpetua lo que sana, sino la contemplación reverente del Dios fiel, cuya justicia redentora se revela en su Hijo resucitado. Es allí, ante ese trono glorioso, que el alma encuentra su valor verdadero, su descanso seguro y su identidad firme, no basada en lo que el yo dice de sí mismo, sino en lo que Dios ha dicho y ha hecho a nuestro favor en Cristo.